es un potencial de entrada, es un cambio promovido, ojo, por un cambio en la permeabilidad a unos iones, porque son canales regulados por compuerta, o sea, canales que se tienen que abrir o cerrar bajo el estímulo de un ligando. Esta célula va a recibir un estímulo y ese estímulo puede recibir gracias a dos tipos de receptores. Los receptores ligados a proteína G o los receptores de tipo canal iónico. En ambos es una molécula de señalización, que va a ser en este caso las que han liberado esta neurona, por ejemplo, es un neurotransmisor. Entonces, si es un canal regulado por ligando, el neurotransmisor lo que hace es abrir el canal directamente y al abrir el canal va a haber difusión de entrada o de salida, dependiendo de si es un canal para el sodio o el potasio, eso lo vemos aquí enseguida, pero ya esa difusión de iones me está generando un cambio en esta neurona, eso es a lo que estoy llamando potencial graduado, potencial receptor. O podría ser que este receptor metabotrópico, este receptor ligado a proteína G, active una cascada de señales que al final a lo que me lleva es a la apertura, pues porque aquí ahora el ligando será intracelular, me llevará a la apertura o cierre de un canal. ¿Vale? Aquí tendríamos las dos opciones, que cerremos un canal o que lo abramos, pero movido por un ligando. En cualquiera de estas situaciones lo que estoy generando es un cambio eléctrico en esta célula. Aquí vamos a poner canales para el sodio, abierto por el ligando, que es el neurotransmisor, y hemos quedado que cuando se abre un canal para el sodio va a difundir hacia el interior, movido por su gradiente de concentración, entonces van a ser más cargas positivas, estoy haciendo la célula un poquito más positiva, pero podría ser que el neurotransmisor lo que esté haciendo es abrirme un canal, por ejemplo, para el potasio o un canal para el canal de potasio con el neurotransmisor unido, y como es un canal de potasio, o si fuese un canal de cloro tendríamos ganancia de cloro. Cada neurotransmisor, según el tipo de canal o de receptor que tenga esta neurona, pues va a abrir un tipo u otro de canal, pero serían las tres posibilidades que podrían pasar. Entonces, si el neurotransmisor, si el ligando está abriendo canales de sodio, lo que está pasando es que la célula se está despolarizando y la estoy haciendo más positiva. Sin embargo, si lo que estoy haciendo es abrir canales de potasio, como estoy perdiendo cargas positivas, la célula se hace más electronegativa. Y lo mismo si lo que estoy haciendo es abrir canales de cloro, porque como el cloro entra, estoy haciendo la célula también más electronegativa.